Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a la segunda clase de este módulo Auxiliar en Clínica Veterinaria número 4. En esta clase vamos a empezar hablando sobre las generalidades de las enfermedades infecciosas. Si bien este no es el tema principal de la clase, es importante que conozcan los diferentes agentes patógenos para luego entender el tema principal de la clase, que van a ser algunos métodos diagnósticos, como lo son el cultivo bacteriológico y el antibiograma. Vamos a conocer los distintos tipos de agentes y dentro de ellos nos vamos a enfocar en las bacterias para que justamente podamos ver cómo estudiarlas. Y al finalizar vamos a hablar un poco sobre fluidoterapia, vamos a conocer las diferentes soluciones, las cristaloides, las coloides, en qué situaciones se indica la fluidoterapia y cuál es la diferencia entre cada una de estas soluciones, para poder entender cuál es la que necesitamos utilizar en algunas situaciones agudas o para reponer líquidos. Los objetivos entonces de esta clase van a ser que conozcan a los diferentes agentes patógenos que nos van a dar las enfermedades infecciosas, que conozcan los métodos de diagnóstico de los diferentes agentes, cómo ante diferentes signos y síntomas el médico veterinario va a reconocer que hay una enfermedad infecciosa y a partir de esto, si requiere realizar algún estudio complementario, de qué forma lo vamos a hacer, cómo vamos a tomar la muestra y cómo vamos a darnos cuenta qué tipo de agente patógeno es. A partir de allí, en el caso de las bacterias, es importante que comprendan cuál es la función del cultivo, cuál es la función del antibiograma, para entender por qué se piden estos estudios. También es importante que conozcan los distintos tipos de soluciones de fluidoterapia, así como dijimos los cristaloides y los coloides. Y finalmente vamos a hablar del volumen de reposición. En algunas circunstancias el animal requiere la reposición de líquidos a partir de estos fluidos que ya vamos a conocer. Entonces es importante que ustedes puedan calcular cómo saber qué volumen debo reponerle al animal. Damos comienzo a la clase entonces hablando un poquito sobre las enfermedades infecciosas. Hay un montón de tipos de enfermedades, las infecciosas son un subgrupo de ellas y son enfermedades que van a estar producidas por diferentes agentes patógenos. ¿Cuáles van a ser estos agentes patógenos? Principalmente tenemos a las bacterias, los virus, los parásitos y los hongos. Dentro de cada uno de estos va a haber mucha cantidad de microorganismos, muchos nombres y que van a afectar a diferentes partes del cuerpo del animal. Dependiendo de cómo sea la transmisión o la vía de contagio, alguno de estos patógenos va a instalarse, por ejemplo, en la piel, en el sistema digestivo, en el sistema respiratorio, dándole algún tipo de enfermedad infecciosa. Siempre que alguno de estos agentes patógenos colonice al animal, va a haber una infección. Pero ya cuando el animal presente signos y síntomas, va a haber la expresión de la enfermedad infecciosa. Si en el caso, por ejemplo, de las enfermedades infecciosas respiratorias, que el animal va a tener tos o catarro, va a tener rinorrea, si esa pérdida de moquillo por la nariz, o si es alguna enfermedad infecciosa dentro del tracto digestivo, si el animal puede presentar diarrea, puede presentar vómitos, ahí ya la enfermedad se está manifestando. Entonces recuerden, bacterias, virus, hongos y parásitos. Y acá lo que vemos en imágenes son estos distintos tipos de bacterias, cómo se van a agrupar las bacterias, y a veces en forma de cocos, que son redondelitos. Estos se pueden agrupar como en un racimo, en forma de diplococos, en forma de bacilos. Y en esta segunda imagen lo que vemos son virus. Aquí tenemos un cultivo de bacterias, que ahora vamos a explicarlo un poquito mejor más adelante. Y aquí tenemos algunos parásitos. Algunos parásitos son microscópicos y otros son macroscópicos. Es fundamental en algunos, por ejemplo, perros y gatos, cuando son chiquititos, cachorritos, ver en la materia fecal que no haya presencia de parásitos. Entonces,
Las enfermedades infecciosas son uno de los principales desafíos para el médico veterinario en su labor diaria, si es algo que se presenta día a día en su trabajo, porque estas enfermedades infecciosas tienen importancia tanto para la salud del animal como para la salud pública, lo cual requiere un abordaje integral. Esto es porque hay muchas veces que las enfermedades infecciosas van a tener como huésped final al animal, es decir, que estas enfermedades solamente van a afectar animales. Se transmite de animal a animal y solamente queda en el animal. Pero hay muchas veces donde el animal es el reservorio, pero el huésped final es el humano. Entonces el animal va a transmitir la enfermedad al humano y es al humano el que se le va a afectar. Por eso es importante la salud tanto del animal como la salud pública en general del animal y del humano. Bueno, en caso de que el médico veterinario detecte que hay una infección o la sospeche ante los signos y los síntomas que presente el animal, debe tratar de diferenciar si esta infección está producida por bacterias, por virus, por hongos o por parásitos. En caso de que el médico sospeche de que sea bacteriana, tanto por la frecuencia como por la zona o porque el animal tenga algún tipo de signo que presuponga que es bacteriana, por ejemplo, colecciones de pus, va a ser necesario identificar el agente causal. Como habíamos dicho, dentro de cada grupo de estos agentes patógenos hay varios tipos de microorganismos, hay muchísimos tipos de bacterias en este caso, ¿sí? Entonces, si el veterinario sospecha que hay una infección bacteriana, debe buscar qué tipo de bacteria es para poder hacer el tratamiento adecuado. El tratamiento para las infecciones bacterianas son los antibióticos. Entonces, en ese caso, si el veterinario descubre cuál es la bacteria que está afectando al animal, va a poder saber qué antibiótico va a ser el más adecuado para poder tratar a esa infección. Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico etiológico? Es decir, al diagnóstico de qué bacteria es la que nos está dando la enfermedad. Necesitamos tomar una muestra. Esa muestra se debe tomar a partir del animal, ¿sí? Dependiendo de la región que se esté afectando. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de muestras. Y esa muestra se va a enviar al laboratorio y lo que se va a solicitar es un cultivo bacteriológico y un antibiograma. Vamos a analizar entonces los diferentes tipos de muestras. La muestra va a ser lo que nosotros vamos a tomar del animal para poder analizar. Y vamos a tener dos tipos, muestras estériles y muestras no estériles. Las muestras estériles normalmente no deberían tener bacterias. ¿Por qué? Porque son muestras que se van a tomar de sitios donde normalmente no hay flora, donde no viven bacterias normalmente. Son líquidos o sitios estériles que van a estar libres de cualquier microorganismo. Como por ejemplo la sangre, ¿sí? En la sangre no debe haber bacterias. Entonces, si se toma una muestra de sangre, es decir, a través de una venopunción, se le saca sangre al animal, esa sangre va a ser estéril. Lo mismo con la orina vesical. Si la orina vesical es no una orina que el animal hace, sino a través de una punción directamente en la vejiga del animal, esa orina debería estar estéril. El líquido cefalorraquídeo, sí, a través de una punción lumbar. Recuerden que dentro de la columna vertebral transcurre la médula espinal y esta médula espinal por dentro contiene líquido cefalorraquídeo. Lo mismo con el líquido sinovial, que este es el líquido que se encuentra dentro de las articulaciones, o el líquido peritoneal que se encuentra dentro de lo que es la cavidad peritoneal en el abdomen. Cualquier muestra que se tome, por lo general de estos sitios que estamos nombrando, es a través de punciones, porque justamente como son líquidos que se encuentran dentro del cuerpo y que no están sueltos, al no tener ningún tipo de bacteria, nosotros tenemos que acceder con una aguja. Entonces son la sangre, la orina a través de la vejiga, el líquido cefalorraquídeo, el líquido sinovial y el líquido peritoneal. Las otras muestras van a ser las no estériles, entonces estas muestras normalmente contienen bacterias, pero estas bacterias viven normalmente allí y no van a ser patógenas, no son las que van a estar dando la enfermedad. Si es como en los humanos, que tenemos sitios que no son estériles, por ejemplo la piel,
donde viven bacterias normalmente, o los genitales, donde viven bacterias normalmente. Lo mismo sucede en los animales. El tracto respiratorio que está en contacto con el exterior, por ejemplo, lo que es la nariz, la boca, los genitales y la piel, sí van a tener bacterias. Pero hay que diferenciar estas bacterias que no son patógenas porque viven normalmente allí, de las bacterias que me pueden estar dando una infección y sí van a ser patógenas. Entonces, ¿cómo realizamos la toma de muestra? Va a ser a través de los diferentes materiales. Puede ser a través de un hisopo, a través de un bisturí para realizar raspajes o en caso de que haya un absceso, si un absceso es una colección de pus para realizar el drenaje, o a través de una jeringa y una aguja para realizar una punción. Vamos a hacer esto más gráfico con algunas imágenes para poder comprenderlo mejor, ¿sí? Acá, igual antes de entrar en cada procedimiento, vamos a ver cómo es cada una de ellas. Aquí tenemos un hisopo, ¿sí? Estos hisopos son unos hisopos especiales para toma de muestra. ¿Qué se realiza? Se saca el hisopo dentro del tubito, se realiza la toma de muestra con la puntita de algodón y luego este se vuelve a poner en el tubito. Aquí lo que vemos es una imagen de una aguja con una jeringa para realizar una punción. Hay diferentes tipos de agujas con diferentes tipos de tamaños según el área donde yo deba realizar la punción. Y en la última imagen lo que nosotros estamos viendo es un bisturí para el caso de que yo tenga que hacer algún raspaje o algún drenaje de un absceso. Entonces vamos a estudiar un poquito cada uno de ellos. En este caso lo que vamos a estudiar es el método de toma de muestra a través de jeringa y aguja para punción. Las punciones pueden realizarse guiadas por ecografía. Esto es un ecógrafo en el que vemos una pantalla y un teclado. Esto va a tener un elemento que es un transductor y este transductor con un gel que se le coloca se va a apoyar sobre el animal. Y esto puede estudiar diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Principalmente lo que es el abdomen. Podemos ver el hígado, los riñones, podemos ver si hay líquido en la cavidad abdominal o si hay algún tipo de colección. En este caso no solo para analizar la anatomía del animal, sino que también nos sirve como apoyo para este método diagnóstico que es la punción. Entonces, por ejemplo, yo sé o sospecho que el animal tiene una colección de pus y yo debo realizar esta punción. Entonces yo me puedo guiar con el ecógrafo, apoyando el transductor en la cavidad, por ejemplo, abdominal del animal. Lo que yo voy a ver es la colección de pus y me puedo guiar para hacer la punción. Aquí lo que estamos viendo en esta rayita es la aguja que está entrando al cuerpo del animal para realizar la punción. Y esto me va a servir solamente para saber que yo la aguja la estoy metiendo en el lugar adecuado para tomar la muestra adecuada. Y cuando extraigo con la jeringa, en este caso lo que estamos es drenando la colección de pus. Y como vemos este líquido amarillento, denso, de aspecto lechoso, para poder tomar la muestra. Previa a cualquier punción se debe realizar la sepsia y antisepsia, ¿sí? En este caso, como se ve, se saca el pelaje del animal, ¿sí? Debemos raparlo, sacar todo el pelaje, rasparlo. Y esto que vemos aquí amarillento es la limpieza previa con Pervinox. Para que, si hay algún tipo de microorganismo en la piel, cuando nosotros puncemos, no ingresemos esas bacterias a la cavidad donde nosotros estamos tratando de punzar. Entonces limpiamos bien y de esa forma lo dejamos estéril. Como ven, el médico veterinario también tiene puestos guantes estériles y todo el material que usa va a ser estéril. Vamos a ir a la segunda toma de muestra, que va a ser el raspado, ¿sí? Como dijimos, el bisturí que se puede utilizar para raspajes o drenajes en casos de abscesos. Hay veces donde, por ejemplo, queremos estudiar la piel. Hay algunos ectoparásitos que van a parasitar justamente la piel y entonces para ello tomamos un bisturí, que sería esta hojita que tiene un filo para raspar. Hay algunos portabisturí, como habíamos visto en esta imagen, que se inserta el bisturí ahí mismo y si no, solamente podemos sostener la hojita. También hay que hacer una limpieza. Tenemos que quitar primero el pelo del área
que nosotros vamos a estudiar del animal para poder mandar solamente la muestra sin pelaje y luego vamos a tomar un pedacito de piel. Esto es un raspado, ¿sí? Como ven acá son escamas de piel, es un poquito, no es que vamos a tomar un trozo de piel. Y esto es lo que se va a mandar a analizar. El tercer tipo de muestra lo teníamos con el hisopo. El hisopo se va a poder introducir en varios tipos de cavidades, ¿sí? Por ejemplo, en lo que es el hisopado rectal, se va a introducir el hisopo dentro del recto del animal para estudiar las heces, ¿sí? La materia fecal del animal. Ese mismo hisopo también se puede introducir en lo que son los genitales, a veces para realizar alguna citología vaginal, que eso por ejemplo me puede diferenciar alguna enfermedad infecciosa vaginal o algún tipo de células malignas en el animal. También cuando hay conjuntivitis se puede realizar un hisopado de la conjuntiva, lo mismo con la otitis y así de diferentes regiones. Y se toma la muestra con el hisopo y se envía el tubito con el hisopo ya colocado al laboratorio. Entonces, hasta acá tenemos que los animales pueden tener diferentes tipos de enfermedades infecciosas, que las mismas se pueden deber a bacterias, a virus, parásitos y hongos. Siempre que se sospeche una enfermedad infecciosa, debemos estudiarla. Muchas veces el diagnóstico es clínico, solamente con la clínica que el animal presenta ya recibe un tratamiento. Pero hay veces que estas enfermedades son más ocultas o no se puede llegar fácilmente al diagnóstico solamente con la clínica porque hay varios tipos que nos pueden estar generando esta infección, entonces nosotros debemos tomar una muestra. Estas muestras pueden ser estériles o no estériles. En el caso de muestras estériles van a estar en sitios donde no va a haber bacterias, ¿sí? En sitios estériles como la sangre, la orina que se toma directamente de la vejiga, el líquido cefalorraquídeo que estaba circulando en la médula espinal, el líquido sinovial de las articulaciones o el líquido peritoneal del peritoneo. Las otras muestras serán no estériles, que normalmente contienen bacterias y hay que diferenciar estas bacterias no patógenas porque ya se las conocen, ya saben que se viven esas bacterias normalmente en la piel, en el tracto respiratorio o genital del animal, de las bacterias que van a ser patógenas y me van a estar dando una infección. Para ello entonces tomo una muestra que según la región puede ser a través de un hisopado, a través de un raspaje con un bisturí o a través de una punción con una jeringa y una aguja. En el caso de las punciones me puedo ayudar de una ecografía, entonces se denomina punción bajo guía ecográfica. Entonces con la ecografía yo puedo cerciorarme que la aguja está introduciéndose en el lugar adecuado y estoy tomando una muestra en el lugar adecuado. El raspaje, que lo importante es que no debe incluir el pelaje del animal. Y la toma de muestra con el hisopo, que también puede ser en diferentes regiones, según la que esté afectando el animal. Una vez que el médico veterinario obtiene esta muestra debe procesarse en un laboratorio para traerme los resultados. Entonces, según la veterinaria, va a tener algún laboratorio para poder enviar esas muestras. Hay muchas veces que la veterinaria tiene el laboratorio ahí mismo, hay veces que las tienen que enviar. Y la idea, en el caso como habíamos comenzado, este caso es hablar de las enfermedades infecciosas bacteriológicas. Si sospechamos que la enfermedad infecciosa está generada por una bacteria, debemos identificar qué tipo de bacteria es para poder realizar el tratamiento más específico posible. Entonces, para ellos tenemos dos tipos de estudios. Con esta muestra que yo ya envié, ¿sí? Tomé la muestra, como habíamos hablado, con el hisopo, con el raspaje o con la punción. La envío al laboratorio y solicita al médico veterinario en la orden cultivo bacteriológico y antibiograma. ¿Qué es el cultivo bacteriológico? Es esa muestra que nosotros obtuvimos, cultivarla, es decir, dejarla crecer para que estas bacterias puedan crecer y una vez que crezcan, yo identificar qué tipo de bacteria hay. Entonces, este va a ser el objetivo, poder identificar o discernir qué bacteria es la que me está generando la infección. ¿Cómo realizo el cultivo? La muestra que yo tomé la tenemos que sembrar en un medio de cultivo. Estos medios de cultivo lo que van a tener es soportes nutritivos para que estas bacterias puedan crecer, ¿sí? ¿De qué forma se
van a reproducir y crecer las bacterias? Siempre que tengan alimento. Entonces, conociendo los diferentes tipos de bacterias, si ponemos a la bacteria en un medio favorable para que ésta se reproduzca y crezca, van a ir creciendo. Por lo general se usa el agar, que es una sustancia similar a la gelatina, y se va a colocar en lo que es una placa de Petri. ¿Qué hacemos con el cultivo? Las dejamos crecer en esta placa de Petri con el agar por 24 horas a unos 37 grados Celsius y vamos a ir observando las colonias bacterianas en estas placas. Vamos a ir de a poquito. Una placa de Petri es uno de estos. Es un circulito de acrílico que tiene una tapa. Aquí es donde se le coloca el medio de cultivo, ¿sí? La siembra. El agar, en este caso, sí vemos esto rojito, como esta gelatina. Hay veces que este agar está combinado con otras cosas, ¿sí? Con sangre y se llama agar sangre, con chocolate. Y esto es lo que le va a dar a la bacteria el medio para que se pueda nutrir y que pueda crecer. Si nosotros dejamos esto 24 horas a 37 grados, lo que vamos a ir viendo son estos puntitos que son colonias de bacterias. Recuerden que las bacterias son microorganismos, es decir que el ojo humano no los puede ver, sí, bajo el microscopio, pero en este caso, como hay tantos millones de bacterias juntas formando una colonia, podemos ver este puntito, ¿sí? Este puntito no corresponde a una bacteria, sino a millones. Y el antibiograma, luego de que yo identifique qué bacteria es al dejarla crecer en el cultivo, aíslo esa bacteria y lo que voy a hacer es el antibiograma, que lo que me va a determinar es si esta bacteria es sensible o resistente a diferentes tipos de antibióticos que yo voy a ir probando en la placa de Petri. Entonces, tomamos la muestra, enviamos esa muestra al laboratorio con la solicitud, sí, o la orden de cultivo bacteriológico y antibiograma. Recuerden que las bacterias son microscópicas, pero cuando hay un acúmulo tan grande como millones de ellas, se van a observar las colonias. Y estas colonias se van a ver como los puntitos blancos o puntitos cremosos sobre la superficie del medio de cultivo. Entonces, el cultivo bacteriológico es esto, en una placa de Petri con algún medio donde la bacteria pueda crecer de forma favorable, como por ejemplo el agar. Voy a colocar la muestra. Dejo la muestra reposando por 24 horas a 37 grados y lo que tengo que ver al día siguiente es cómo crecen estas bacterias en colonias. Una vez que crecen se pueden identificar a través del microscopio estas bacterias, ¿sí? Se toma una muestra y se estudia cuál de ellas es. Asimismo, luego de tener qué bacteria es la que me está dando la infección, voy a realizar el antibiograma. Lo que voy a hacer en esa placa de Petri, puede ser en esa misma o en otra, es colocar con el medio, con las bacterias ya en crecimiento, diferentes antibióticos. Y lo que voy a ver es cómo estas bacterias responden a los antibióticos. Recuerden que el antibiótico mata solamente bacterias. El antibiótico no es ni para virus, ni para parásitos, ni para hongos, ¿sí? Para los parásitos tenemos antiparasitarios, para los virus antivirales y para los hongos antifúngicos o antimicóticos, ¿sí? Los antibióticos es solamente para las bacterias. Entonces yo acá tengo varios antibióticos, ¿sí? Acá están marcados en diferentes colores y tienen letras para uno saber qué antibiótico puso en cada parte de la placa de Petri. Y yo tengo que ver si esa bacteria es resistente o sensible al antibiótico. Si la bacteria es resistente, quiere decir que el antibiótico no le va a hacer nada a esa bacteria. Esa bacteria resiste y ese antibiótico no la va a matar ni va a impedir que esta bacteria crezca. En cambio, si la bacteria es sensible al antibiótico, quiere decir que ese antibiótico sí va a poder impedir que esta bacteria crezca o que la mate. ¿Y cómo voy a ver yo esto en el antibiograma? Si una bacteria es resistente, yo no veo nada alrededor del antibiótico, ¿sí? No veo ningún halo. Halo se le llama a este circulito alrededor del antibiótico, ¿sí? Si la bacteria es sensible, veo estos halos de inhibición. Es decir, que yo acá tengo en la placa todo el crecimiento bacteriano que vemos por detrás, le pongo un antibiótico y alrededor del antibiótico no crece
bacteria. ¿Esto por qué? Porque el antibiótico lo mató. Entonces, cuando la bacteria es sensible al antibiótico, veo alrededor del antibiótico un halo de inhibición. Cuando la bacteria es resistente, no veo nada. Alrededor del antibiótico sigo teniendo bacterias creciendo. Y aquí vemos en este caso donde yo en el mismo medio de cultivo, donde ya vemos si las bacterias en colonia son todas estas rayitas que están en crecimiento, pongo los distintos tipos de antibiótico y veo como por ejemplo para póngale antibiótico A y antibiótico B, la bacteria es totalmente resistente porque alrededor del antibiótico yo no veo ningún halo de inhibición. Para, por ejemplo, si le ponemos a este C y a este D sería un rango intermedio porque algo inhibe el crecimiento, pero no tanto como estos, que tienen un halo de inhibición mucho mayor. Entonces, una vez que se detecta en el laboratorio cuál es la bacteria y a qué antibiótico responde, se imprimen los resultados que deben llevarle al veterinario para que le podamos aplicar este antibiótico que va a ser el que mejor va a tratar a estas bacterias que va a tener el animal. ¿Sí se comprende? Bueno, entonces hasta acá era toda la parte infectológica. ¿Qué vimos? ¿Qué son las enfermedades infecciosas? ¿Qué agentes las generan? ¿Cómo lo sospecha un médico veterinario? Y para ciertos diagnósticos de las enfermedades infecciosas bacterianas, ¿qué podemos utilizar? El cultivo, que se tiene que hacer en algún medio que favorezca el crecimiento bacteriano, y el antibiograma. ¿Cómo se toma la muestra? A través de hisopados, de raspajes o de punción. Esa muestra se envía a un laboratorio y en el laboratorio es donde se analiza el cultivo dejando crecer esa bacteria y el antibiograma probando los diferentes tipos de antibióticos cómo hacen reacción con esa bacteria, siendo que pueden ser sensibles o resistentes. Ahora vamos a hablar de lo que es la fluidoterapia. La fluidoterapia consiste en la administración de líquidos y electrolitos, con el objetivo tanto de mantener o de restablecer, en caso de que se haya perdido, la homeostasis corporal. Recuerden que los animales, dentro de lo que es la sangre, tienen elementos formes, que habíamos dicho que eran glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y el resto era plasma. El plasma estaba compuesto un 90% por agua, pero también teníamos electrolitos, y con electrolitos nos referimos al sodio, al potasio, al cloro. Entonces, estos fluidos lo que van a contener es esta parte, algún líquido con electrolitos, y estos electrolitos pueden estar en diferentes concentraciones en el fluido que vamos a administrar. La idea es entonces, como dijimos, mantener la homeostasis del cuerpo. ¿Y qué es la homeostasis entonces? Es una propiedad que van a tener todos los organismos vivos que consiste en la capacidad de mantener estable alguna condición interna. Independientemente entonces de lo que suceda en el exterior del organismo, el mismo tiene que mantenerse estable por dentro. Por ejemplo, la regulación de la temperatura corporal. No importa si afuera hace mucho frío o si afuera hace mucho calor, el animal debe poder mantener una misma temperatura adentro del cuerpo. Y esto se puede ir regulando de diferentes maneras. Por ejemplo, si hace mucho calor afuera y el cuerpo tiene que mantener una cierta temperatura corporal, lo que va a hacer es vasodilatar los vasos sanguíneos para poder perder calor. O si hay mucho frío, lo que hace es vasoconstricción para poder retener el calor en el cuerpo. Entonces nuestras mascotas o los animales, tanto domésticos como silvestres, al igual que los humanos, podemos regular la temperatura de manera interna para que siempre esté dentro de un rango determinado y que todas las funciones del organismo se puedan mantener estables. Bien, entonces recuerden los electrolitos, que van a ser minerales que están presentes en la sangre, también en otros líquidos corporales como el cloro, el potasio, el sodio. Otra de las funciones vamos a tener el pH. El pH lo que me va a hacer es indicar qué concentraciones de ion hidrógeno hay en un líquido. Y esta concentración de iones hidrógeno puede hacer que ese líquido esté más ácido o más alcalino. Los valores de rango de pH van del 0 al 14. El número 7 es neutro, ¿sí? El pH del agua. Del 7 al 0, todos los números que estén contenidos en el medio van a ser pHs ácidos. Y del 7 al 14 van a ser pHs básicos o alcalinos.
Los líquidos corporales, sí, como la sangre, van a estar cerca de una neutralidad, un pH cercano a 7, 7 con algo es. Hay otros líquidos, por ejemplo, la orina, que son líquidos ácidos, o los jugos gástricos son líquidos ácidos. Entonces, lo que buscábamos es mantener una homeostasis en el cuerpo, mantener las funciones internas de forma estable. Y así como se puede mantener y regular la temperatura, hay otras funciones que deben mantenerse y regularse para mantener siempre estable la función del cuerpo y los líquidos corporales. Por ejemplo, el volumen sanguíneo eficaz constante, ¿sí? El volumen de sangre que está siempre circulando en el animal. La presión sanguínea siempre debe estar conservada, si el animal no puede estar ni hipertenso ni hipotenso. También las concentraciones de electrolitos. Hay valores normales, como habíamos visto en la clase pasada en bioquímica, de los electrolitos. Y el sodio tiene que mantenerse siempre en su rango de valores, al igual que el potasio, que el cloro, porque si estos están alterados, el animal va a presentar diferentes signos y síntomas. Y el pH, que también debe estar equilibrado en los diferentes líquidos corporales, ¿sí? Debe tender a neutro en lo que es la sangre y permanecer con sus valores de pH normal en los otros tipos de líquidos. Un animal sano va a poder controlar todos estos parámetros por sí mismo, y sus funciones corporales van a andar bien, al igual que sus órganos, el corazón, la capacidad de los vasos sanguíneos de vasodilatarse y de contraerse, puede regular la presión, puede regular la temperatura, puede regular los electrolitos. Pero hay veces que si el animal se enferma o tiene alguna situación, va a perder este equilibrio, afectando las funciones vitales del animal. Entonces, la fluidoterapia tiene como objetivo poder mantener todas estas variables, teniendo en cuenta los requerimientos de agua que va a tener el animal. Los requerimientos de agua van a variar con la edad y con el ambiente. Por ejemplo, si un animal está hipotenso, por algún motivo no puede regular su presión y le baja la presión, si yo le repongo líquido, va a poder aumentar la presión, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿en qué caso un animal va a requerir de la fluidoterapia? Es decir, que se le pase el líquido. En algunas etapas preoperatorias para mantenerlo normohidratado. Siempre que el animal esté deshidratado, voy a tener que aumentar el volumen que tenga circulando en los vasos. Entonces, en este caso, se le va a tener que administrar líquido. Para la administración de drogas endovenosas, ¿sí? Las drogas muchas veces no se administran directamente en la vena, sino que requieren un suerito para poder diluirla y que pase en cierta cantidad de tiempo. También lo que es vómitos y diarrea, porque esto lleva a la deshidratación del animal. Y en algunos casos de enfermedades como insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal. ¿Qué tipos de fluidos tenemos? Vamos a tener distintas soluciones y las podemos clasificar, por ejemplo, según el tipo de solución, en cristaloides y en coloides. Las soluciones cristaloides tienen una base acuosa y tienen pequeñas moléculas permeables y van a ser los electrolitos. Son soluciones que tienen agua más electrolitos. Sodio, potasio, cloro. Por ejemplo, la solución de Ringer o de Ringer lactato, la solución de dextrosa, que en este caso lo que va a tener es glucosa o dextrosa, azúcar, solución fisiológica. Y por otro lado tenemos las soluciones coloidales, que las soluciones coloidales, además de tener lo mismo que las soluciones cristaloides, tienen moléculas grandes que no son permeables a membranas. Estas moléculas van a servir para poder mantener el volumen de sangre porque estas moléculas van a estar dentro de los vasos sanguíneos y van a atraer agua. Como estas moléculas no pueden salirse de los vasos, va a hacer que se pueda mantener el volumen dentro de los mismos. Y vamos a tener soluciones coloidales naturales y artificiales. Dentro de las soluciones coloidales naturales vamos a tener al plasma. Y en las soluciones coloidales artificiales vamos a tener los dextranos y las gelatinas. ¿Sí? ¿Por qué el plasma, por ejemplo? ¿En qué se diferencia el plasma de la solución fisiológica? Porque el plasma, además de tener como la solución fisiológica agua y electrolitos, va a tener proteínas, ¿sí? Y eso lo hace coloidal.
Aquí tenemos, por ejemplo, los diferentes sachets. Estos siempre dicen de qué es la solución, en cuánto porcentaje está, todos los componentes, pero para que ustedes vayan reconociéndolos, este por ejemplo es de solución fisiológica, isotónica, si la tonicidad es parecida a la del plasma, al 0,9%, y acá nos va a indicar la cantidad de electrolitos que contiene. Estos 3 sachets son de 500 mililitros. Este que vemos acá, color violeta o rosita, es de dextrosa. También vienen diferentes porcentajes. En ese caso es de dextrosa al 5%. Y por último, esta que vemos acá en color marrón es una solución de Ringer lactato. ¿Cuál es la tonicidad de estas soluciones? Es decir, ¿se parece a la del plasma del animal o no se parece? Isotónico quiere decir que tiene la misma concentración o moléculas o muy parecida a la del plasma. Hipertónica quiere decir que tiene una concentración mayor de moléculas que el plasma. Por lo tanto, va a atraer mucho más al líquido hacia los vasos sanguíneos. Si hay diferentes moléculas como el sodio, la glucosa, las proteínas, que atraen mucho el agua. Y si yo meto esas moléculas dentro de los vasos sanguíneos, voy a hacer que todo el líquido que está en el extracelular ingrese a los vasos sanguíneos. Entonces, de esa forma puedo mantener el volumen que va a circular dentro de los vasos. También podemos clasificar a estas soluciones según el momento de utilización. Las podemos clasificar en soluciones de reposición, soluciones para corregir la deshidratación o soluciones de mantenimiento. Las soluciones de reposición sirven para un tratamiento inicial con el fin de recuperar el volumen del plasma. Por ejemplo, un animal que tuvo un accidente y tuvo una hemorragia y perdió mucho líquido, en ese momento le repongo el volumen del plasma. O un animal que estuvo con mucha diarrea o con muchos vómitos y perdió mucho líquido, al principio necesita una dosis para reponerle. Y en esta primera instancia de reposición voy a usar más a las soluciones cristaloides isotónicas, al Ringer lactato o a las soluciones cristaloides hipertónicas. En caso de que haya sido una hemorragia y que el animal no haya perdido solamente líquido sino sangre, puedo utilizar sangre entera o plasma. En el caso de soluciones para corregir la deshidratación, por ejemplo, pacientes animales deshidratados por vómitos, por diarrea o por quemaduras, se prefiere la solución de Ringer lactato o solución fisiológica. Y en el caso que yo ya haya hecho mi reposición o ya haya corregido la deshidratación y tenga que hacer un mantenimiento, ese mantenimiento se tiene que parecer a las concentraciones normales que el animal tendría de líquidos. Entonces van a tener poco contenido de sodio para evitar que éste aumente y podemos elegir concentraciones de menores de soluciones de dextrosa al 2,5% o de Ringer lactato, pero se debe parecer a la cantidad que el animal ingeriría tanto de electrolitos como de agua. En el caso de las soluciones de reposición, ¿cómo sé yo qué volumen debo reponer en 24 horas? ¿Sí? Un animal que está deshidratado, que tuvo altas pérdidas de líquido o que tuvo alguna hemorragia además de la sangre, ¿cuánta cantidad de volumen tengo que reponerle en 24 horas? Para eso tengo que conocer 3 variables. El déficit previo, ¿sí? ¿Cuánto perdió? ¿Qué necesidad tiene ese animal de mantenimiento? Y las pérdidas extraordinarias. El déficit previo es el porcentaje que va a determinar el médico veterinario de deshidratación. Entonces, para tener en cuenta el peso del animal, lo multiplicamos por 10 y nos va a dar una idea del líquido que perdió ese animal. Es decir, si el animal me pesa 3 kilos y lo multiplico por 10, lo que va a hacer es darme en mililitros una idea de ese líquido que se perdió. Necesidades de mantenimiento. Es el volumen diario que cualquier paciente va a necesitar para poder reemplazar sus pérdidas. ¿Por dónde perdemos líquido nosotros? En la orina, en la materia fecal,
en la exhalación, ¿sí? A través de vapores pulmonares, y tenemos pérdidas insensibles cutáneas a través de la transpiración. Entonces, a través de todas estas pérdidas que se pierden de forma diaria, es la cantidad de volumen que yo tengo que reponer. Por ejemplo, en caninos grandes son unos 40 mililitros por kilo por día que requiere ese animal. Y en caninos pequeños y en gatos 60 mililitros por kilo por día. Es decir, que un perrito de 2,5 kilos, de 3 kilos, tengo que darle 60 mililitros cada kilo por día. Es decir, 60 por 3, por ejemplo. Y las pérdidas extraordinarias son las pérdidas por una enfermedad, y se dice que es el 4% del peso corporal. Por eso siempre que ustedes hayan visto en alguna consulta veterinaria, en todas las consultas se debe pesar al perro, informar a sus dueños cuánto pesa ese animal, si al perro o al gato, el animal que sea. Porque a partir del peso es como se va a calcular la dosis del antibiótico, cómo se va a calcular el líquido que se debe reponer, cómo se va a calcular un montón de cosas. Entonces, si yo tengo en cuenta cuánto perdió, cuánto necesita y cuáles son las pérdidas, yo sé que tengo que reponer. El volumen de reposición va a ser todo lo que ya perdió, es decir, el peso del animal por 10. Y luego el mantenimiento en caninos grandes es de 40 mililitros por kilo por día, y en caninos pequeños y en gatos de 60 mililitros por kilo y por día. Y en caso de que el animal tenga alguna enfermedad que le haga perder líquidos, se debe sumar el 4% del peso corporal. Bien, entonces, como habíamos analizado, los objetivos de la clase eran conocer los diferentes agentes patógenos que me generan enfermedades infecciosas. Hablamos de lo que son bacterias, virus, parásitos y hongos. Luego dijimos que debemos conocer los diferentes medios de diagnóstico en los distintos agentes. Entonces, yo para eso tengo que tomar una muestra del animal. Y esta muestra la voy a realizar, depende del área, con un hisopo, ¿sí? Este hisopo puede ser, por ejemplo, si yo quiero saber qué hay en heces, un hisopado rectal, un hisopado vaginal, un hisopado en el oído, un hisopado en la conjuntiva. A través de un bisturí puedo realizar con un bisturí un raspaje, por ejemplo, de lo que era en piel, o con una punción a través de una jeringa y una aguja puedo realizar el drenaje de alguna colección, de algún absceso, o puedo drenar algún líquido y mandar a estudiar esa muestra. También lo que teníamos de objetivo era comprender la función del cultivo y del antibiograma. ¿Cuál es la función entonces del cultivo bacteriológico? Poder hacer crecer esa bacteria para poder identificar qué bacteria es la que me está dando la enfermedad. ¿Y cuál es la función del antibiograma? Al yo en esa placa poner los diferentes tipos de antibióticos y ver si esa bacteria es sensible o es resistente, la función del antibiograma es determinar la sensibilidad o la resistencia de esa bacteria a diferentes antibióticos. Entonces yo sé que si esa bacteria es sensible al antibiótico, ese antibiótico me va a servir para tratar esa infección. En cambio, si la bacteria es resistente, ese antibiótico no me va a servir para tratar la infección. Conocer los distintos tipos de soluciones de fluidoterapias. Dijimos que tenemos soluciones cristaloides y soluciones coloides. Las soluciones cristaloides van a tener agua más electrolitos, como la solución fisiológica, la solución de dextrosa o el Ringer lactato. Cada una de estas va a tener diferentes concentraciones de los electrolitos. Ahora, las soluciones coloidales, además de esto, va a tener otras moléculas como proteínas. Tenemos soluciones coloidales naturales, que va a ser el plasma, y soluciones coloidales artificiales, que se llaman dextranos y gelatinas. Y también estas soluciones se van a poder dividir en de reposición, para reponer el volumen que el animal perdió, para corregir la deshidratación, en casos de animales deshidratados por vómitos, diarrea o quemaduras, y mantenimiento en caso de que el animal siga una internación
se debe reponer el líquido que el animal no va a estar ingiriendo o que va a estar perdiendo a través de, como dijimos, a través de la piel, a través de los pulmones, de la orina y de la materia fecal. Y poder calcular el volumen de reposición. Entonces, ¿cuánto debo reponerle yo en un día a un animal? Debo calcular el déficit previo, ¿sí? El peso del animal por 10, la necesidad de mantenimiento, que va a depender del tamaño corporal. No es lo mismo de un animal grande que de uno pequeño. Entonces dijimos, por ejemplo, en caninos grandes de 40 mililitros kilo día y de caninos pequeños o de gatos 60 mililitros kilo día. Y en caso de que el animal tenga alguna enfermedad, vamos a tener que calcular el 4% de pérdidas extraordinarias que van a estar dados por esa enfermedad. Entonces, con estos conceptos, todo lo que vimos de importante son las generalidades de enfermedades infecciosas, el cultivo bacteriológico, el antibiograma y la fluidoterapia. Cualquier duda o consulta, estoy a su disposición. Y luego les voy a dejar una actividad para que puedan resolver y asentar mejor estos conceptos. Muchas gracias nuevamente por su atención. Hasta la próxima clase.